Hola, queridos buscadores, bienvenidos a la aventura del saber. ¿Qué sucedería si la clave para tu fortaleza interior se encontrara en la visión de un hombre que lo perdió todo hace casi 3000 años? Imagina un exilio. No una simple mudanza, sino el desgarro de ser arrancado de tu hogar, de tu propósito, de todo lo conocido. En medio de esa desolación, un hombre, un sacerdote llamado Ezequiel, no solo sobrevivió, sino que experimentó algo tan profundo y transformador que sus visiones han resonado a través de milenios, llegando hasta nosotros hoy. Su historia no es un cuento para dormir. Es el testimonio crudo y poderoso de cómo la desesperación puede ser el catalizador de la revelación más asombrosa. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece, fue testigo de lo inimaginable, la gloria divina manifestándose en la tierra, la resurrección de lo que parecía muerto, y el diseño de una renovación espiritual radical. ¿Por qué importa esto para ti, aquí y ahora? Porque en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos personales, las experiencias de Ezequiel ofrecen una hoja de ruta. Nos muestran cómo, incluso en el mayor caos, es posible reencontrar propósito cuando no hay esperanza aparente, reconstruir tu espíritu cuando todo parece derrumbado, y conectar con una fuerza superior que te impulsa más allá de tus límites. Si alguna vez te has sentido perdido, desorientado o buscando una chispa que encienda tu propio poder interior, la vida de Ezequiel te espera. Prepárate para descubrir por qué sus visiones no son solo ecos del pasado, sino mensajes vivos que pueden transformar tu presente. Presentamos su biografía, sus visiones y su legado. Os invitamos a una transformación interior con Ezequiel. La vida de un joven destinado a la santidad. Así podemos describir los primeros años de Ezequiel, nacido alrededor del 622 a.C., en una familia sacerdotal de Judá. Desde su infancia, su camino estaba marcado por el servicio. Creció inmerso en las enseñanzas de la ley, los rituales sagrados y la reverencia por el Templo de Jerusalén, el corazón de su fe. Se preparaba para asumir su vocación a los 30 años, esperando una vida de devoción y función sagrada en el centro espiritual de su nación. Pero el destino, tanto el suyo como el de su pueblo, tomó un giro devastador. En el 597 a.C., la amenaza babilónica se materializó. Jerusalén cayó ante Nabucodonosor, y la vida de Ezequiel, con apenas 25 años y a punto de iniciar su ministerio sacerdotal, fue brutalmente interrumpida. Fue arrancado de su hogar, de su familia y, lo más doloroso, del templo que tanto amaba. Como parte de una deportación masiva que incluyó a la élite judía y al rey Joaquín, Ezequiel fue llevado cautivo a la lejana y extraña tierra de Babilonia. Imagina la desolación, la tierra prometida invadida, el santuario profanado, y él, un sacerdote en ciernes, exiliado a orillas del río Quebar, en un asentamiento llamado Tel Aviv. Sus sueños de servir en el templo se hicieron añicos. ¿Cómo podía un siervo de Dios cumplir su rol lejos del lugar sagrado? La esperanza parecía desvanecerse en el horizonte desértico. Fue en ese escenario de profunda desesperación y desorientación, precisamente a la edad de 30 años, 593 a.C., cuando el velo entre lo terrenal y lo divino se rasgó para Ezequiel. No en el venerado templo de Jerusalén, sino en el exilio babilónico, donde todo parecía perdido, tuvo una visión sobrecogedora y transformadora. Presenció carros celestiales, seres misteriosos y la asombrosa manifestación de la gloria de Dios, una revelación tan vívida que lo postró en tierra. En ese momento, recibió su comisión divina, ser el atalaya de su pueblo, una voz de advertencia y un faro de esperanza. Su ministerio se extendería por más de 2 décadas, hasta el 571 a.C., consolidándolo como el profeta central para los cautivos. Ezequiel no se limitaba a transmitir mensajes, era un comunicador dramático y audaz. Sus profecías eran a menudo representaciones teatrales y simbolismos impactantes diseñados para sacudir a los exiliados de su letargo espiritual. Se mantuvo mudo por largos periodos, representó la destrucción de Jerusalén con maquetas, se afeitó la cabeza y la barba para ilustrar la dispersión de su pueblo,
e incluso se acostó de lado durante días, simbolizando los años de pecado de Israel y Judá. Sus acciones, a menudo impactantes y desconcertantes, buscaban capturar la atención de una audiencia apática, obligándolos a confrontar su realidad. Su mensaje profético se dividió en dos fases principales. 1. Juicio y anuncio de la caída. Antes de la destrucción final de Jerusalén en el 586 a.C., Ezequiel se centró en advertir a su pueblo sobre el inminente castigo divino por su idolatría y desobediencia. Profetizó con detalle la caída de la ciudad, la profanación del templo y los juicios sobre las naciones vecinas que se regodeaban en la desgracia de Israel. 2. Esperanza y restauración. Tras la devastación de Jerusalén, el tono de Ezequiel cambió drásticamente. Su voz se convirtió en un bálsamo de consuelo y promesa. Profetizó el eventual regreso de los exiliados a su tierra, la reconstrucción del templo y, fundamentalmente, una renovación espiritual profunda y genuina. Esta renovación se simbolizó de manera poderosa en la famosa visión del Valle de los Huesos Secos que cobraron vida, una metáfora de la resurrección espiritual de una nación que parecía muerta. El legado imperecedero de Ezequiel. Aunque los detalles de la muerte de Ezequiel no se registran en la Biblia, la tradición sugiere que permaneció en Babilonia hasta su fallecimiento, posiblemente como mártir. Sin embargo, su impacto trascendió con creces su vida terrenal. Ezequiel fue pionero en enfatizar la responsabilidad individual ante Dios, una idea revolucionaria para su tiempo. Su mensaje claro fue que cada persona es responsable de sus propias acciones, un contraste con la noción de culpa colectiva que a menudo prevalecía. Sus visiones de un corazón nuevo y un espíritu nuevo infundidos por Dios anticiparon una transformación interna profunda, sentando las bases para futuras comprensiones de la espiritualidad. La vida de Ezequiel es un testimonio poderoso de cómo, incluso en los momentos más oscuros y de mayor despojo, la conexión con lo divino puede manifestarse de las maneras más extraordinarias. Su historia nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en las estructuras externas o las circunstancias favorables, sino en la resiliencia y la capacidad de transformación del espíritu humano cuando se abre a un propósito superior. Un legado que continúa inspirando nuestro propio viaje de desarrollo personal y espiritual hoy. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. Las visiones de Ezequiel, un espejo para tu propio viaje interior. El libro de Ezequiel es un tesoro de imaginería vívida y profecías que, a primera vista, pueden parecer extrañas o lejanas. Pero si las miramos con la lente del desarrollo personal y espiritual, descubrimos que son poderosas metáforas para nuestras propias luchas, transformaciones y el potencial que reside dentro de cada uno. Ezequiel fue un profeta de visiones, no solo de palabras. A través de estas experiencias sobrenaturales, Dios le reveló verdades profundas que iban más allá de la comprensión humana ordinaria. Analicemos tres de las más significativas. 1. La visión del carro de la gloria de Dios, Ezequiel 1 y 10. Imagina esto: Ezequiel está a orillas del río Quebar, en el exilio, un lugar de desolación. De repente, los cielos se abren y ve una tormenta que se acerca desde el norte. En medio de ella, una luz deslumbrante y lo que describe como 4 seres vivientes con rostros de hombre, león, buey y águila. Estos seres se mueven con rapidez y propósito, flanqueados por ruedas llenas de ojos que giran en todas direcciones. Por encima de ellos, un firmamento brillante, y sobre este, un trono de zafiro donde se sienta una figura gloriosa, rodeada de un resplandor como de arco iris. ¿Qué significa esto para ti? Lo divino en lo inesperado. Esta visión es la primera que recibe Ezequiel y ocurre en el exilio, no en el templo. Nos enseña que la presencia divina y las revelaciones más profundas no están confinadas a lugares sagrados o momentos perfectos. Pueden aparecer en medio de tu propio exilio, en tus momentos de mayor dificultad, confusión o desarraigo. En la complejidad del propósito, los seres vivientes y las ruedas multidireccionales simbolizan la omnisciencia, la omnipresencia y la naturaleza multifacética de la voluntad divina. Para tu desarrollo personal, esto sugiere que a veces el camino puede parecer complejo, con giros inesperados y facetas que no comprendemos.
Sin embargo, hay un propósito superior en movimiento, una inteligencia mayor que orquesta los eventos. Y discernir la gloria en el caos. La visión es impresionante y un tanto abrumadora. Nos recuerda que, incluso en el caos aparente de nuestra vida o del mundo, hay una gloria y un orden subyacentes. Aprender a discernir esa gloria o propósito en medio de nuestras propias tormentas puede ser un poderoso acto de fe y crecimiento. El poder del llamado. Ezequiel es comisionado como profeta después de esta visión. Para nosotros, es un recordatorio de que un encuentro con lo trascendente a menudo viene con un llamado a la acción, a vivir con un propósito más elevado y a usar nuestras propias capacidades de manera más consciente. 2. La visión de la salida de la gloria de Dios del templo, Ezequiel 8-11. En otra serie de visiones, Ezequiel es transportado espiritualmente a Jerusalén. Allí es testigo de las abominaciones y la idolatría que se cometen en el templo. Lo más impactante es que ve cómo la gloria de Dios, representada por el carro divino, abandona progresivamente el templo, moviéndose desde el lugar santísimo, pasando por el umbral y finalmente deteniéndose sobre el monte de los olivos antes de ascender. ¿Qué significa esto para ti? En la consecuencia de la desconexión, esta visión ilustra que la presencia espiritual no es estática. Si un espacio o una persona se llena de abominaciones, es decir, de comportamientos, pensamientos o hábitos que nos alejan de nuestro verdadero ser y de lo divino, esa conexión vital puede empezar a retirarse. El vaciamiento del yo. Podemos ver el templo como un símbolo de nuestro propio yo interior. Cuando lo llenamos de ídolos, cosas que priorizamos por encima de nuestro crecimiento espiritual, excesivo apego al ego, la superficialidad, el materialismo desmedido, etc., la esencia o gloria de nuestro verdadero propósito y paz interior puede empezar a desvanecerse. El llamado a la purificación. Esta visión es una advertencia. Es un recordatorio de que si queremos que la presencia espiritual o nuestra propia luz interior permanezca, debemos comprometernos con un proceso constante de purificación, de liberación de aquello que nos contamina o nos pesa. Es un llamado a examinar qué ídolos hemos permitido en nuestro propio templo interior. 3. La visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Quizás la visión más famosa y poderosa de Ezequiel. El profeta es llevado a un valle lleno de huesos humanos secos, muchísimos y muy secos. Dios le pregunta, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». A lo que Ezequiel responde, «Solo tú, Señor Jehová, lo sabes». Dios le ordena profetizar a los huesos, y mientras lo hace, los huesos se unen, se cubren de tendones, carne y piel, y finalmente, al profetizar al espíritu, el aliento de vida entra en ellos y se levantan como un inmenso ejército. ¿Qué significa esto para ti? Resurrección personal. Esta visión es una metáfora suprema de la esperanza y la resiliencia. Representa la capacidad de revivir lo que parecía completamente muerto en tu vida. Sueños rotos, relaciones perdidas, proyectos abandonados, o incluso tu propia fe y esperanza. No importa cuán secos o sin vida parezcan, hay un poder capaz de restaurarlos. El poder de la palabra y la intención. Ezequiel no hace nada físicamente, solo profetiza, es decir, habla con intención y fe. Esto subraya el inmenso poder de tus propias palabras, afirmaciones y creencias para moldear tu realidad. Lo que declaras, lo que crees sobre ti mismo y tu futuro, tiene el poder de dar vida a tus circunstancias. Y superación de la desesperación colectiva. La visión también era para el pueblo de Israel en el exilio, que se sentía como huesos secos, sin esperanza de volver a ser una nación. Para nosotros, significa que incluso cuando el desaliento es colectivo, o cuando las circunstancias parecen abrumadoras para todos a tu alrededor, la posibilidad de renovación y un nuevo comienzo siempre existe. En la fuerza del espíritu, la entrada del aliento o espíritu en los huesos es clave. Significa que la verdadera resurrección y vitalidad vienen de una fuente espiritual, de la conexión con una energía vital que es más grande que tú. Es un recordatorio de que tu espíritu es indestructible y tiene el poder de insuflar vida donde solo hay desolación. Estas visiones de Ezequiel no son solo historias antiguas, son paradigmas de transformación. Nos invitan a mirar nuestras propias sequedades,
nuestros exilios y nuestros templos interiores, y a creer en la posibilidad de una renovación profunda. ¿Qué visión de Ezequiel te resuena más en este momento de tu vida? Si te gusta, dale like y suscríbete. Ezequiel y la responsabilidad individual, despertando tu poder personal. En tiempos de crisis, es natural buscar culpables. El pueblo de Israel en el exilio babilónico no era diferente. Se sentían castigados, y una frase popular entre ellos resumía su resignación: los padres comieron las uvas agrias, y a los hijos les dio de entera. Ezequiel 18:2. Es decir, creían que estaban sufriendo por los pecados de sus ancestros, eximiéndose de su propia responsabilidad. Era una forma de fatalismo que impedía cualquier cambio o esperanza. Pero Ezequiel, con la autoridad de su visión profética, llegó para dinamitar esa mentalidad. A través de los capítulos 18 y 33 de su libro, Ezequiel introduce una verdad poderosa que fue un giro de 180 grados para la teología y la moral de su tiempo. Cada alma es responsable de sus propios actos. El fin de la culpa heredada, un mensaje revolucionario. Ezequiel desafió directamente la creencia de la culpa heredada. Dios, a través de él, declara rotundamente: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y si un hijo ve la iniquidad de su padre y no la imita, sino que practica la justicia, ciertamente vivirá. Ezequiel 18:17. Y si un justo se aparta de su justicia y peca, morirá por ello. Pero si un impío se arrepiente y hace justicia, ciertamente vivirá. Ezequiel 18, 21-23. Este mensaje era radical. Rompía con la idea de que eras un eslabón pasivo en una cadena de pecado ancestral. En cambio, Ezequiel proclamaba que Dios trata a cada persona según su propio camino. No importa lo que hicieron tus padres o tus abuelos, tu destino espiritual y tu bienestar personal dependen de tus propias decisiones y acciones aquí y ahora. ¿Qué significa esto para tu desarrollo personal hoy? El énfasis de Ezequiel en la responsabilidad individual tiene implicaciones profundas para nuestro propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Y empoderamiento personal es un mensaje de inmenso empoderamiento. Te libera de la carga de las culpas del pasado o de las influencias negativas de otros. Te dice que tienes el poder de elegir, de cambiar y de crear tu propio camino, sin importar tus circunstancias de origen. Adiós a la mentalidad de víctima. Esta enseñanza te invita a salir de la mentalidad de víctima. Si culpamos a los demás, al sistema, a nuestra infancia o a la mala suerte por nuestros problemas, nos negamos la capacidad de actuar. Ezequiel te reta a hacerte cargo, a reconocer que tienes agencia sobre tu vida. La transformación es posible en cualquier momento, no importa cuán lejos creas haberte desviado o cuán pecador te consideres, en un sentido espiritual o personal. Ezequiel deja claro que el arrepentimiento y el cambio son posibles en cualquier momento. Si un impío se vuelve, su pasado es perdonado y puede empezar de nuevo. Esto es una poderosa invitación a la autorredención y a la creencia en segundas oportunidades. Aboliendo el fatalismo, rompe con la idea de que tu futuro está predestinado por factores externos. Si bien enfrentamos desafíos, la capacidad de elección personal es lo que determina nuestro crecimiento y evolución. Ezequiel nos anima a ser arquitectos activos de nuestro destino espiritual y personal. El rol del atalaya. Ezequiel también recibió la tarea de ser atalaya, guardián para su pueblo. Ezequiel 3, 17-21, 33, 1-9. Esto significa que tenía la responsabilidad de advertir. Para nosotros, esto se traduce en la responsabilidad de ser conscientes de nuestras propias acciones y omisiones, y también, en un sentido más amplio, de cómo nuestras decisiones impactan a nuestra comunidad. La insistencia de Ezequiel en la responsabilidad individual fue un mensaje vital para un pueblo en exilio, desmoralizado y con tendencia a culpar. Para nosotros hoy, es una llamada a la acción. Nos invita a dejar de lado excusas, a tomar las riendas de nuestra vida interior y exterior, y a reconocer el poder inmenso que reside en nuestras propias elecciones. Es el fundamento sobre el cual se construye cualquier verdadero desarrollo personal. Si te gusta, dale like y suscríbete.
El corazón nuevo y el espíritu nuevo, la promesa de transformación interna con Ezequiel. Después de haber proclamado el juicio y la dura verdad de la responsabilidad individual, el mensaje de Ezequiel da un giro radical hacia la esperanza. Tras la devastación de Jerusalén y el exilio, el pueblo se sentía no solo castigado, sino también incapaz de cambiar. Sentían que estaban atrapados en un ciclo de desobediencia. Fue entonces cuando Ezequiel, como un verdadero profeta de la restauración, entregó una de las profecías más bellas y profundas de todo el Antiguo Testamento. En Ezequiel 36, 26-27, Dios promete a su pueblo: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta no era una promesa de cambios externos, como un nuevo rey o un templo reconstruido, sino de una transformación radical desde lo más profundo del ser. ¿Qué significa el corazón de piedra y el corazón de carne? El corazón de piedra, en la simbología bíblica, el corazón no es solo el órgano físico, sino el centro de la voluntad, las emociones, la mente y la conciencia. Un corazón de piedra representa la insensibilidad espiritual, la dureza para escuchar la voz divina, la incapacidad para empatizar, la resistencia al cambio, la frialdad emocional y una obstinación que lleva a la autodestrucción. Es la parte de nosotros que se cierra, se endurece ante las experiencias y se niega a crecer. El corazón de carne, por el contrario, un corazón de carne simboliza la sensibilidad, la receptividad, la capacidad de amar y de ser compasivo, la maleabilidad para aprender y adaptarse, y la apertura a la guía divina. Es un corazón que puede sentir, que puede ser tocado, que está vivo y dispuesto a responder. Es el órgano vital que late con propósito y conexión. El espíritu nuevo y la capacitación para el cambio. La promesa de un espíritu nuevo va de la mano con la del corazón. No se trata solo de un cambio de actitud, sino de una infusión de una nueva energía vital, de una nueva disposición interior. Cuando Dios promete poner su espíritu dentro de ellos, está hablando de una capacitación divina para vivir de una manera alineada con el propósito y la armonía. Ya no dependerán solo de su propia fuerza de voluntad, que a menudo falla, sino que serán impulsados desde dentro a vivir una vida de plenitud. Las implicaciones profundas para tu desarrollo personal. Este mensaje de Ezequiel es una columna vertebral para cualquier proceso de desarrollo personal y espiritual. 1. La necesidad de una transformación radical. Nos enseña que para cambiar de verdad, no basta con ajustes superficiales. Necesitamos una transformación en lo más profundo de nuestro ser, en el corazón de nuestras motivaciones y actitudes. Es un llamado a ir más allá de los comportamientos y trabajar en las raíces de quienes somos. 2. La superación de la resistencia interna. ¿Alguna vez sientes que quieres cambiar algo, pero una parte de ti se resiste? Esa es la batalla contra el corazón de piedra. La promesa de Ezequiel nos da esperanza. Esa dureza puede ser removida, permitiendo que la compasión, la empatía y la voluntad de crecer florezcan. 3. No está solo en el cambio. La promesa de un espíritu nuevo y la acción divina de quitar y poner sugiere que no tenemos que hacerlo todos solos. Hay una fuerza mayor, una energía espiritual o una guía interna que nos asiste en nuestro proceso de transformación. Reconocer y colaborar con esa fuerza es clave. 4. La fuente de la motivación duradera. Cuando el cambio viene del exterior, por presión social, por miedo, suele ser efímero. Pero cuando nace de un corazón nuevo y es impulsado por un espíritu nuevo, la motivación es interna y duradera. Nos guía a vivir con integridad y propósito de forma constante. 5. Un camino hacia la plenitud y el propósito. Al tener un corazón y un espíritu renovados, la vida se alinea con un sentido de propósito y paz. Nos permite andar en sus estatutos y guardar sus preceptos, lo que en un contexto de desarrollo personal significa vivir de acuerdo con principios superiores que nos llevan a una vida más plena y significativa. La visión de Ezequiel de un corazón y un espíritu renovados es una invitación a la esperanza y a la acción.
Nos recuerda que no importa cuán endurecidos o sin aliento nos sintamos, la transformación es posible, y que hay una fuente inagotable de vitalidad y propósito esperando ser activada dentro de nosotros. Reflexión final. Ezequiel, el eco de tu propia transformación. Hemos viajado a través de la vida de Ezequiel, un sacerdote arrancado de su templo para convertirse en el visionario del exilio. Hemos explorado sus visiones que desafían la realidad y la promesa de un corazón nuevo que late con una sensibilidad renovada. La historia de Ezequiel no es un mero relato antiguo. Es un espejo potente para tu propio viaje. Él nos muestra que la verdadera fuerza no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de encontrar revelación y propósito en medio de la desolación. Nos recuerda que la responsabilidad individual es la llave que abre la puerta a tu poder personal, liberándote de las cadenas del pasado y de la culpa ajena. Y, quizás lo más inspirador, nos asegura que, por muy secos que parezcan tus sueños o por muy de piedra que sientas tu corazón, la transformación más profunda es siempre posible. Ezequiel fue un profeta que dio voz a lo impensable, que vio vida donde solo había muerte. Su legado es una invitación atemporal, a no resignarte, a buscar la gloria divina incluso en los momentos más oscuros, y a creer en el milagro de tu propia renovación interior. Así que, al cerrar este capítulo sobre Ezequiel, pregúntate, ¿qué huesos secos en tu vida están esperando el aliento para volver a vivir? ¿Qué corazón de piedra necesita ser ablandado para que el espíritu nuevo pueda vibrar en ti? La historia de Ezequiel es tu historia. Es la prueba viviente de que la capacidad de renacer y la promesa de Dios fortalece están siempre a tu alcance. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Bienvenidos a Libertad Interior. Nuestra intención, y también nuestro sueño, es crear una comunidad de personas sanas y de libre pensamiento. No importa la edad, sexo, país o religión. Todos tenemos cabida. Nuestro deseo es aprender, reflexionar y compartir. En estos tiempos, más que nunca, debemos aprender, recuperar valores y principios sanos. Debemos trabajarnos, primero, a nosotros mismos para poder predicar con el ejemplo, y así dejarles un mundo mejor a nuestros hijos.